vamos a tratar el tema del alimento espiritual. Vamos a desarrollar la necesidad que tenemos todos de crecer con alimento espiritual sólido. Y es por esa razón que vamos a brindar este tema. Para eso vamos a orar primero. Amado Dios que vives y reinas en nuestros corazones, te damos las gracias por tu infinita misericordia, Señor, y porque tú nos alimentas. Solo pedimos y tú nos llenas. Gracias, Señor. En este momento queremos saber la importancia del alimento sólido en nuestras vidas como tus hijos. Ayúdanos, Padre, a comprender la necesidad de ir creciendo espiritualmente, cambiando el alimento de leche al alimento sólido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y más, vamos a iniciar este tema. Dios en realidad quiere que nosotros nos dejemos ya el alimento líquido y pasemos al alimento sólido, que es alimentarnos de su evangelio. Por lo general, la Sagrada Escritura utiliza diversas imágenes para explicar ciertas verdades bíblicas, ciertas verdades espirituales. Por ejemplo, se dice que Israel es una higuera, que Jesús es el pastor y es pan vivo. Todas estas son figuras representativas, imágenes que sirven para que podamos comprender lo que el mensaje que quiere darnos. El Señor también utiliza otras figuras, como por ejemplo la del sembrador y las semillas. Por ejemplo, la de los ladrones que llegan en la noche sin avisar. Se dice que el Espíritu Santo llegó como lenguas de fuego. Son enseñanzas que toman como ideas o figuras de las vidas cotidianas para poder revelar realidades teológicas muy profundas. Por eso se necesita tomar estas representaciones. En el presente vamos a considerar algunas imágenes que son parecidas también y que también se usan para enseñar verdades profundas. Las que es, por ejemplo, hablar de leche y hablar de la carne. En los pasajes de 1 de Corintios, capítulo 3, y en Hebreos, capítulo 5, ahí vemos que Dios no desea que sus hijos beban todo el tiempo leche, sino que aprendan a comer carne. En estos pasajes, la idea es que todo el que se convierta y se contenta nada más que con el alimento rudimentario de la fe, es como el que solamente bebe leche nada más. Ustedes se pueden imaginar un niño comienza bebiendo leche. Ustedes pueden pensar ese niño crece y sigue bebiendo leche nada más. ¿Cómo van a estar sus huesos? ¿Cómo van a estar sus carnes? ¿Cómo va a estar su desarrollo mental? Y aquel, por ejemplo, que procura robustecerse en la fe y profundiza en el conocimiento del Señor, crece en el espíritu, crece en la cristiandad, y es porque ese come carne, pasó de leche a carne. Lo espiritual y lo natural, ¿verdad? Son dos aspectos básicos que los fieles de Corintio habían
tratado, habían discutido mucho las diferencias entre lo que es lo espiritual y lo natural. Pero ellos no lograban aplicar bien esa fe que ellos tenían, que recientemente habían adquirido, en su vida práctica no lo podían aplicar. Muchos experimentaban los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales, y de manera extraordinaria, pero no llegaron a poner en práctica esa experiencia espiritual para poder, ¿verdad?, vivir mejor y para poder ayudar a otros. Porque no saben interpretar lo que estaba sucediendo en ellos mismos. Entonces, habían muy pocas relaciones interpersonales y por consiguiente esto traía como consecuencia que comenzaban a compartir unos con otros para ver quiénes tenían o estaban más en el espíritu, y eso no es madurez. Estas divisiones que trajo como consecuencia esta competencia de quienes más tenían dones era cada vez más frecuente entre ellos y eran más enconadas y ponían en peligro toda la iglesia del lugar en Corinto. La situación se fue empeorando, tanto así que el apóstol Pablo tuvo que decirles que por muchos dones espirituales que ellos tuvieran, él no los podía considerar como agentes espirituales y solo podía hablarles como si fueran personas débiles, como niños en cuanto a las cosas de Cristo. Esto es bastante como fuerte, ¿verdad?, que se les diga algo así. Sin embargo, el apóstol Pablo se vio obligado a hablarles de esa manera. Dice que les dio una enseñanza sencilla. Es decir, que les tenía que dar enseñanzas sencillas, igual como a los niñitos que son de pecho, que se les enseña apenas a poder interrelacionarse. ¿Por qué? Porque ellos todavía no podían digerir la comida más fuerte, porque no tenían ese proceso interior necesario. Ni siquiera podían digerir procesos mucho más complicados. Y eso está escrito en 1 Corintios 3, los versículos 1 y 2. Pablo decía que los cristianos espirituales, mis hermanos, son los que son dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y estas personas se esfuerzan por ajustar sus actitudes y sus criterios a lo que el Espíritu Santo les muestra. O sea, quiere decir que ellos tenían como un control. En cambio, los que no eran espirituales actuaban totalmente de acuerdo con su propio razonamiento puramente humano, y que esto está entorpeciendo y contaminando o contaminándose por el pecado, y que no podía tener la luz del Espíritu Santo. O sea, no dejaban actuar al Espíritu Santo realmente en sus vidas, a pesar de que tenían dones y talentos. El apóstol Pablo también escribió que el que no es espiritual no puede aceptar las cosas que son espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque
para él son tonterías y tampoco las puede entender. Esto está en 1 Corintios 2, versículo 14. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es obvio, los pensamientos y las acciones de una persona que es natural pueden ser buenos, pero estar sujetos a limitaciones de lo que es el razonamiento y la imaginación de la naturaleza del ser como humano, la naturaleza caída de ser, sin, sin, sin capacidad de permitir la acción del Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo, la persona natural era en realidad un niño en Cristo, aunque hubiese aceptado a Cristo, ¿no? Era un niño en Cristo y que solo puede alimentarse de la leche espiritual y no de la carne espiritual. Pablo esperaba que los corintios hubieran madurado mucho más de lo que estaba mostrando en relación con su fe, que estuvieran más cerca del Señor ellos, que vivieran más de acuerdo con sus propias motivaciones. Él quería que fueran como capaces de comer la carne del Evangelio, de pensar y de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, con el Espíritu Santo. Usando las figuras de la leche y la carne, este apóstol Pablo estaba enseñando a los corintios que es preciso que se escuche, que se aprenda y que se practique el Evangelio. Escuchar, aprender y practicar. Escuchar es la observación. Aprender es cuando tú te sumerges en esa observación, y aplicación es cuando tú, ¿verdad? La práctica es cuando tú aplicas lo que has aprendido. O sea que el método de Pablo es un método sistemático también, porque se observa a través de la escucha. Ustedes sabían que uno puede escuchar también con el oído, con el olfato, con los 5 sentidos se observa. ¿Por qué? Porque se perciben las cosas de medio. Por esa razón, Pablo decía, si ellos lo están escuchando, si ellos se han sumergido, ¿por qué no lo están aplicando? Están quedando en el niñito de alimento de leche. ¿Y cuántos no vemos así también hoy en día? Que tenemos años de estar en el Evangelio, pero no estamos aplicando lo que hemos conocido. Vivimos sumergidos en las Sagradas Escrituras. Nos sumergimos en las Sagradas. Tenemos un comportamiento de devoción, pero no hay aplicación en nuestras vidas. Por eso es que la Sagrada Escritura en Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, por mucho que diga que es cristiano. Si no ama al prójimo, no está aplicando el amor de Dios, por lo tanto no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, si tú entendiste, si tú te sumergiste en la palabra, tú entiendes entonces que Dios es amor y que tú debes ser amor también, porque Dios dice, sé santo porque yo soy santo, así que así mismo, sé amor porque yo soy amor. Por eso es que el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero amar a Dios, conocer que Dios es amor y amarlo, y después amar al prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo, que ves, que tocas, que escuchas, que hablas con él? Es lo que Pablo no comprendía. ¿Cómo están discutiendo entre ellos en Corinto? Están discutiendo, yo tengo más dones que tú. O sea, ¿y qué con que tengan los dones? Si no lo están aplicando. Y hoy en día también se ve eso, mis hermanos. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, vemos que personas que dicen ser
cristianas porque tienen un don, por ejemplo, el don de la alabanza, cantan bien bonito, pero ¿dónde está su corazón? Por eso es que Dios dice que Él escudriña los corazones. No, no se crean lo que ustedes ven. Como nosotros como humanos no podemos ver los corazones, pero Dios sí los ve. Y Dios lo revela después. La misma persona se revela como que no es de Dios. Siempre, por lo menos en nuestro grupo de preguntas y reflexiones bíblicas, siempre vamos a encontrar que Dios va a permitir que nosotros podamos ver aquellos falsos profetas, aquellos engañadores, aquellos falsos cristianos que entran en el grupo pareciendo santos, un ropaje que no les queda. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto, donde que Pablo estaba esperando que ahí hubiera una madurez de parte de todos los miembros para que ese pueblo fuera un ejemplo. Se encontró todo lo contrario. Al contrario, algunos de ellos iban creciendo, pero muy suave, iba creciendo en su fe, muy suave, muy lento, pero la mayoría iban quedándose atrás. Sin duda alguna, estaban ansiosos de aprender y poner en práctica las enseñanzas del Señor, pero muchos se contentaban considerándose con su sabiduría humana y con sus propias ideas. Cuando queremos establecer nuestras propias ideas, estamos demostrando inmadurez, mis hermanos. Porque no es lo mismo lo que tratamos en el mundo natural, en el mundo secular. Por ejemplo, yo como docente le digo a mi estudiante, las ideas de ustedes cuentan, porque se nace y se va a crecer y se va teniendo conocimientos. Y esos conocimientos que se van teniendo no se pueden despreciar para la vida secular. Pero en la vida espiritual, todo ha de venir de parte de Dios. Lo mismo, pero diferente en la vida espiritual. Hay numerosas razones por las cuales resulta interesante que analicemos las ideas de la leche y de la carne, que es esta sección de alimento espiritual. Por otra parte, ambos elementos, leche y carne, provienen de una misma fuente y tienen ciertas similitudes básicas. La leche y la carne son excelentes fuentes de proteína, ¿cierto? Y del tipo correcto de materia grasa a las cuales el cuerpo necesita, a las cuales el cuerpo considera como alimentos básicos. Y en la mayoría de los países, eso es, hay que consumir leche, hay que consumir carne. Forman parte de la dieta balanceada de muchas personas. Pero, a pesar de estas semejanzas, la leche y la carne son también muy diferentes. La leche es líquida y la carne es sólida. Para comer carne se usan los dientes. La leche se debe beber. La carne no se digiere con la misma facilidad que la leche, pero contienen más nutrientes y para muchas personas hasta sabe mejor. La leche se puede tomar sin añadirle nada y sabe bien, pero no te puedes comer la carne cruda. Tienes que prepararla, tienes que sazonarla, tienes que cocinarla. La nutrición que proviene de la carne siempre demora en ser asimilado por nuestro cuerpo, mientras que la nutrición que proviene de la leche
rápidamente, mejor dicho, de inmediato se envían las vitaminas, los nutrientes a nuestro organismo con rapidez. Por esa razón vamos creciendo. Ahora vamos a imaginar cómo sería la vida de los bebés si nosotros le diéramos de comer carne en lugar de leche y a los adultos le diéramos leche en lugar de carne. Los pequeñitos sin duda van a tener atragantamiento primeramente porque no saben ni masticar, no tienen ni diente tampoco. Lo más seguro es que mueran atragantados. Pero supongamos que esa carne le llegara a bajar. Tu estomaguito no está preparado para esa digestión. Ese niño va a tener problemas y graves problemas de salud. Ahora vamos a pensar en el adulto. ¿Qué pasa si nada más le damos leche, nada más? Ese adulto gradualmente se va a ir debilitando y va a terminar sufriendo ¿de qué? De desnutrición. ¿Cuál es el resultado de esto? La carne no es para todos y la leche no debe ser la única fuente de alimentación para el ser humano. Estos mismos principios que acabo de decirles se aplican en la vida del cristiano. La leche, el mensaje del evangelio, no es muy diferente a la carne que se ofrece a los maduros espirituales. Ambos tienen que proceder de la misma fuente y en un sentido amplio deben contener la misma enseñanza. Ambas llevan el mismo mensaje, ¿verdad? Acerca del Padre que nos ama, de la cruz del Calvario, la cruz de Cristo, y del poder del Espíritu Santo. Ambas tienen los tres mensajes básicos. Pero la leche y la carne del cristianismo también son diferentes entre sí. Y la diferencia consiste en la forma en que la persona recibe el evangelio y lo aplica a su propia vida. Los niños espirituales se les enseñan los rudimentos de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, los 10 mandamientos, por ejemplo, que Cristo vino para salvarnos, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, los atributos del Espíritu Santo, todo eso se le enseña, pero estos son rudimentos. Donde ese niño, así como el bebé se enamora de la madre y del padre, asimismo, el niño espiritual se enamora de Jesús. Hay un proceso de enamoramiento. Ese enamoramiento es lo que va a facilitar que la persona vaya creciendo. Pero así como el niño común necesita quien le tome la mano para caminar, porque no puede caminar solo. Y en la iglesia, cuando se recibe a un convertido, se tiene que ir preparando para que ese nuevo convertido vaya pasando del alimento líquido al alimento sólido. Y esa es la preocupación que ha de tener todo pastor dentro de una iglesia. ¿Cómo sus miembros están recibiendo la alimentación? La alimentación es la clave. Cuando una madre se levanta en la mañana, ¿qué es lo que primero que piensa? En la alimentación. Así también en la iglesia. Los líderes de la iglesia lo primero que tienen que pensar, cómo se están alimentando sus hijos espirituales. Un cristiano adulto que tenga un funcionamiento, un fundamento básico de lo que estará sin duda de acuerdo
que todo esto es para que la persona vaya creciendo en obediencia, en amor, en reverencia y en reconocimiento y agradecimiento a Dios por todo lo que es, y por todo lo que tiene y por todo lo que tendrá. Siempre. Así que este es un llamado que estamos haciendo en cuanto a la alimentación espiritual. Porque se trata de enseñanzas básicas, mis queridos hermanos y hermanas. Enseñanzas básicas y elementales, porque forman el fundamento que se necesita para luego pasar a las enseñanzas más profundas. Ayer se sumó a nuestro grupo un pastor líder y preparado en la administración de liberación de las almas. Y estuvo hablándome acerca de la necesidad de que las personas se liberen, y más ahora que estamos viviendo en este estrés del coronavirus y de las cuarentenas. La gente cae, la gente se debilita y los espíritus malignos están ahí esperando para posesionarse. Encontramos gente que andan con celos, envidias, contiendas, disputas, falta de perdón, y son demonios. Pero usted le dice a uno que acaba de convertirse, que está poseído de un demonio porque es rebelde, te va a mirar a la cara y no va a entender lo que estás hablando, porque claro, no tiene un alimento espiritual sólido para entenderlo. Por eso que en las iglesias hay que ir enseñándoles a cada miembro de su iglesia y tener grados, niveles de enseñanza. Y no que el nuevo converso llega a la iglesia y está en un estudio bíblico de la escuela sabática o la escuela dominical y está tratando un tema avanzado. Y ese nuevo converso entra a ese grupo y él no entiende nada de lo que están hablando allí. Entonces es un error grave que está cometiéndose en muchas iglesias, en donde incorporan al converso, recién converso, en grupos de estudios donde no está capacitado todavía y le está dando la carne a un estómago que no puede digerir esa carne. Entonces tenemos que preocuparnos más por los nuevos conversos y tener personas en la iglesia preparadas para atender a estas personas e irlas balanceando e irlas nivelando. Muchas veces el Espíritu Santo acelera el aprendizaje, pero hay que pedirlo. Si usted no le pide al Espíritu Santo un apoyo, no lo va a obtener. El alimento correcto para el tiempo adecuado es que tenemos que brindar. ¿Y cuándo se considera correcto beber la leche espiritual? Cuando se trata de un niño que comienza en lo que es su educación cristiana, un recién convertido, en donde para él es preciso sentar en él las bases fundamentales de nuestra fe. ¿Cuándo hay que pasar a la carne? Cuando ese niño ha crecido y ha aprendido las bases de su fe y las ha podido aplicar y se demuestra que lo está aplicando y se demuestra que él mismo está pidiendo más alimento, cada vez más sólido, porque la persona lo pide, entonces comienza a pasar a la carne. Porque ese niño está creciendo y está aprendiendo. Y es cuando tiene el llamado al discipulado. Se le puede pasar a las clases de discipulado. Esto le va a resultar a esta persona interesante que está avanzando en la fe.
¿Y cuándo es que el deseo de beber solamente leche pasa a un segundo plano? Se preguntarán. Pues cuando ya se ha construido el fundamento de la fe en la persona y la persona está lista para edificar su vida de fe, es decir, iniciar un compromiso serio personal de entrega a Cristo. Y eso se ve cuando Él pide participación en la iglesia. ¿Cuándo sería entonces la carne, el alimento diario de carne? Cuando esa persona tiene una fe que ya está en comprensión en su mente, la fe que tiene, ¿verdad? Y pide más alimento espiritual, que es, quiere conocer más acerca de la palabra de Dios, quiere profundizar más en la palabra de Dios. En términos prácticos, mis queridos hermanos, diríamos que estos casos se ven cuando hay un gran número de cristianos jóvenes o adultos, pero adultos que recién entran al camino, ¿verdad? Que han sido bautizados, que han recibido todas las enseñanzas necesarias, los rudimentos, y que ellos mismos están pidiendo más actuación. Y eso trae como resultado, por lo general, que sean reconocidos realmente en ellos la presencia del Espíritu Santo actuando en sus vidas. Comienzan a reflejar frutos del Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo comienzan a reflejarlo. Donde quiera que se encuentren en su caminar con el Señor. Hay algo que también es cierto que se mencione también, que todos hemos de llegar a ser capaces de comer carne espiritual en la vida cristiana. Y es cierto que esto se puede ser más fácil de aceptar y de digerir, pero es el único medio por el cual podemos comprender la profundidad y la amplitud del amor de nuestro Padre Celestial. Es el único camino por el que podemos aprender a caminar por fe en un mundo que es tan adverso como este que estamos viviendo actualmente. Si nos comprometemos a mantener la unidad en el espíritu y apoyarnos, aunque la iglesia esté encerrada, nosotros podemos ser aquellas personas que brindan alimento espiritual sólido a quienes lo están solicitando. Porque esta guerra no es carnal, esta guerra es espiritual. Y nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y estar listos si tenemos madurez espiritual. Ninguno que no tenga madurez espiritual puede entrar en una guerra espiritual. ¿Cómo puede aconsejar a una persona si todavía necesita ser aconsejada? ¿A dónde quiero ir, mis hermanos? Una vez Jesús dio de comer a una enorme multitud de gente, aunque solamente tenía 5 panes y 2 pescados. Luego les dijo: yo soy el pan de vida. Y él añadió: las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Ante tales afirmaciones de Jesús, muchos de sus seguidores lo abandonaron.
y volvieron su vida anterior, diciendo, estas son palabras duras, ¿quién las puede aceptar? No pudieron entender lo que Jesús les decía. ¿Por qué? Porque solo estaban en su razonamiento natural. Pero Pedro exclamó, Señor, ¿a quiénes iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así le dijo Pedro. Este tema que estamos desarrollando es para dejar entrever que el apóstol estaba deseoso de empezar a comer la carne del mensaje de Jesús. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para vivir aquello que el Señor estaba enseñando. No había meditado mucho en su propia fe de esa época, pero él sabía lo que él quería recibir y que quería recibir más. Este es el mismo Pedro que años más tarde estaba instando a los creyentes con las siguientes palabras. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Eso está en 1 de Pedro 2, versículo 2. La experiencia le había enseñado a él que era necesario comenzar con humildad, bebiendo leche para luego crecer hasta llegar a ser aptos para comer la carne. Sabía que tenía que aceptar y creer en las palabras de Jesús y aplicarlas en su vida práctica, cada vez con mayor decisión. Y como resultado, Pedro hoy es uno de los más grandes héroes de la iglesia, junto con el apóstol Pablo también, que también pasó su experiencia. Es un modelo de santidad para los cristianos de todos los tiempos. Ojalá que podamos todos tener ese anhelo de llegar a comer la carne del Evangelio y madurar en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Bendiciones. Bueno. Cerrar.